Bien, en esta clase número 8 lo que vamos a ver son compuestos inorgánicos en este video y un tipo de reacción química que es la combustión. Después en el otro video, que también es parte de esta clase, vamos a desarrollar los demás tipos de reacciones químicas que existen y los conceptos generales de ácido y base, ya que damos la reacción de ácido-base. Los primeros compuestos inorgánicos que vamos a ver contienen al hidrógeno en reacción con metales y no metales. Primero vemos algunas características del elemento hidrógeno. Saben que es el primer elemento que aparece en la tabla periódica y que es un no metal. Su número atómico Z es igual a 1. Es un gas incoloro, es inoloro e insípido, y la densidad y la masa son las más bajas que se conocen de todos los elementos. Fue descubierto por Cavendish, quien lo preparó en 1766 haciendo pasar vapor de agua y por reacción también de ácidos con metales activos. Este último método sigue siendo utilizado en el laboratorio para poder obtener pequeñas cantidades de hidrógeno mediante una reacción de desplazamiento y reacciones de óxido-reducción. Se puede preparar también por hidrólisis del agua, por reacción del gas de agua que se produce al hacer pasar vapor de agua sobre coque, que sería carbón, a 1500 grados centígrados, produciéndose una combustión. Y en la industria se obtiene mediante craqueo de vapor del gas metano, que reacciona con vapor a 830 grados centígrados en presencia de un catalizador como puede ser níquel. Las reacciones que se producirían para poder obtener ese hidrógeno, la reacción con los metales. Tengo, por ejemplo, un metal que puede ser zinc sobre el ácido clorhídrico, me estaría formando una sal que es el cloruro de zinc y esa reacción libera hidrógeno gaseoso. Otra de las reacciones que dije puede ser la hidrólisis del agua, en el cual el agua se descompone en sus dos componentes, en oxígeno y en hidrógeno gaseoso. Otra forma de obtenerlo era mediante combustión, de reacción que se conoce como gas de agua, sobre el carbón, que sería coque, más agua. Eso genera monóxido de carbono más hidrógeno gaseoso. Y el último sería el craqueo de vapor, donde por ejemplo tengo el gas metano más agua, eso me genera monóxido de carbono e hidrógeno. Bien, como ya les dije antes, los primeros compuestos inorgánicos se producen por la reacción entre el hidrógeno y los metales o los no metales. A esos compuestos se les llaman el hidrógeno con una carga negativa, o moleculares, donde el hidrógeno comparte electrones con un átomo de otro y de otro no metal. Entonces, pueden ser iónicos cuando están reaccionando con metales y el hidrógeno tiene una carga negativa, es un ión, y moleculares cuando los no metales reaccionan con el hidrógeno y se está produciendo una unión covalente con el no metal. Los primeros que vemos son los hidruros iónicos, es la reacción del hidrógeno con los metales. La reacción de obtención que tienen que plantear en forma general sería esta: ponen el símbolo del elemento más hidrógeno, acá siempre va un 2 porque es diatómico, la flecha y la fórmula del hidruro metálico. Tienen acá como ejemplo el hidruro de litio y el hidruro de sodio. Ya después les explico cómo poder formar esa fórmula. No se preocupen por poder balancear las ecuaciones, es decir, por estos coeficientes estequiométricos, porque todavía no lo hemos visto. Se nombran indicando la palabra hidruro, ¿sí? Se escribe primero para poder dar el nombre hidruro de y después el nombre del metal. Son básicos, ¿sí? Y reaccionan con el agua para formar iones hidróxido. Un ejemplo acá es el hidruro de litio más agua, ahí me forma otro compuesto inorgánico que son los hidróxidos de litio, en este caso el hidróxido de litio más hidrógeno gaseoso. Bien, y por su parte los hidruros moleculares, que son cuando reacciona el hidrógeno con los no metales,
Cuando son gaseosos se nombran el nombre del no metal con terminación uro más D más la palabra hidrógeno, y el no metal siempre usa el número de oxidación más chico para poder formarlos. Van a ver en la tabla periódica que los no metales y los metales también tienen varios números de oxidación. Bueno, cuando está formando hidruros, los no metales utilizan el número de oxidación más chico que tenga. Muchos son ácidos, es decir que cuando están en estado líquido o en solución acuosa, los llama hidrácidos, ya que sus disoluciones contienen el ion protón, el hidrógeno con una carga positiva, y se nombran ácido más el nombre del no metal con terminación hídrico. ¿Cómo se van a dar cuenta si es un hidruro no metálico o un hidrácido? Bueno, por el simbolito del estado de agregación que aparece entre paréntesis después de la fórmula. Acá, por ejemplo, aparece una G, eso está indicando un estado de agregación gaseoso, por lo tanto sería un hidruro no metálico. Y el nombre correcto es el que el no metal termina con uro. Si fuese que tengo una L indicando el estado de agregación líquido o una AQ o una AC indicando el estado de agregación de solución acuosa, indicando que el compuesto inorgánico está en solución acuosa, es decir, que está disuelto en un líquido, van a tener un hidrácido. La reacción de obtención de forma general sería esta, siempre el hidrógeno con un 2 ahí porque es diatómico, más, en este caso lo hace con un halógeno, pero puede ser con cualquier no metal. Los halógenos también tienen un 2 ahí porque son diatómicos, flecha y la fórmula del hidruro no metálico. Esa X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, que son los halógenos. Ahí después tienen un ejemplo de reacción con el nitrógeno más el hidrógeno, bueno, que me da el nitruro de hidrógeno, y después con fósforo también. ¿Cómo ustedes arman esa fórmula del hidruro? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, el hidruro metálico es el metal y después se escribe el hidrógeno. El hidrógeno saben que está actuando con -1, entonces acá arriba se pone el -1, que no se escribe en realidad el 1, del hidrógeno. Y el hierro, en este caso, está actuando con +2, con su número de oxidación +2. Cruce de los números de oxidación, me queda el 1 acá que no se escribe y el 2 acá abajo. Ahí me queda la fórmula, esa sería la fórmula correcta del hidruro de hierro. El hierro también puede usar su otro número de oxidación, que es 3. En ese caso, cruce los números de oxidación y me queda el 3 ahí. A veces sucede que puede ser que acá les quede, por ejemplo, un 2 y un 2, entonces ustedes lo van a poder simplificar y les va a quedar 1 y 1. Siempre que una fórmula se pueda simplificar, se hace. Con los no metales sucede lo mismo. Tengo el hierro que actúa con +1 y el no metal con su número de oxidación, que tiene que ser sí o sí el más chico, cruce de los números de oxidación y me queda 1 y 1. En este caso se escribe primero el hidrógeno y después el no metal. En los hidruros metálicos es al revés, primero el metal y después el hidrógeno. Fíjense que acá aparece lo que yo les dije antes, que tienen que indicar el estado de agregación. En este caso es una solución acuosa, entonces estamos hablando de que no es un hidruro no metálico, sino un hidrácido, y se nombra como ácido bromídrico. La palabra ácido, el nombre del no metal y la terminación hídrico. Si esto tuviera una G, eso sería un hidruro, así que sería bromuro, el nombre del no metal con terminación uro, más D más hidrógeno. Bromuro de hidrógeno me quedaría. Bien, y ahí hay todos ejemplos con otros no metales. Bien, en el caso del oxígeno, el oxígeno puede unirse con los metales y los no metales para formar también un compuesto inorgánico que se llaman óxidos. Con los metales va a formar óxidos metálicos o óxidos básicos, y con los no metales va a formar óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Algunas características del oxígeno: forma óxidos por combinación directa con todos los elementos, salvo con los gases nobles que no reaccionan con nada, y con los metales nobles como ser el oro, el paladio y el platino.
Los óxidos son compuestos binarios, es decir, que están compuestos por dos elementos. Uno es el oxígeno y el otro es el otro elemento, que puede ser metálico o no metálico. Suelen ser reacciones exotérmicas, es decir, que están liberando calor, pero muchas se producen con lentitud y a veces se necesita suministrar calor. Bueno, y eso ya lo dije antes. Con los metales, óxidos básicos, y con los no metales, óxidos ácidos. Los óxidos metálicos, dentro de este grupo se incluyen también los óxidos, los peróxidos y los superóxidos, que son sólidos iónicos, el peróxido y el superóxido. Solo los elementos del grupo 1A, por ejemplo el potasio, el sodio, son los que van a poder unirse con el oxígeno y formar los tres tipos, que puede ser un óxido en el cual el oxígeno está actuando con un número de oxidación -2 y es un solo átomo de oxígeno. Los peróxidos, en el cual tengo dos átomos de oxígeno con -2 el número de oxidación. Y los superóxidos, tengo dos átomos de oxígeno con un -1 como estado de oxidación o número de oxidación. Acá tienen el ejemplo del potasio. El potasio más el oxígeno, esto sería el superóxido, porque el oxígeno está actuando con -1, cruce los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno viene acá, así que este es el superóxido de potasio. Y acá tengo el peróxido de sodio, ya que acá hay un 2. Ese 2 sería el número de oxidación que tenía el oxígeno, y acá hay dos oxígenos, así que sería el peróxido de sodio. Bien, y los del grupo 2A dan óxidos iónicos normales, como el resto. Por ejemplo, el calcio más oxígeno, la flecha y la fórmula del óxido. ¿Cómo hacen esa fórmula? Bueno, acá lo tienen, por ejemplo, con el sodio, pero puede ser cualquier metal. El sodio tiene número de oxidación +1 y el oxígeno tiene número de oxidación -2. Cruce de los números de oxidación, acá me queda un 1 y acá me queda un 2. Ese 2 estaría indicando que es diatómico, nada más. Esta sería la fórmula del óxido de sodio. Bien. Muchos metales, es lo que yo les dije antes, tienen varios estados de oxidación, por lo que pueden formar varios óxidos. En el caso del hierro, por ejemplo, tiene dos números de oxidación, tiene +2 y +3. El hierro más el oxígeno, y con +2 me queda 2 ahí, 2 acá, se simplifica y me queda un 1 y un 1. Y con +3, cuando hacen los cruces de número de oxidación, le queda de esta manera, el 2 acá y el 3 que tenía el hierro acá, se cruza y viene acá. Bien, esos son los dos óxidos de hierro que puede formar el oxígeno uniéndose al hierro. Para nombrarlos hay tres tipos de nomenclatura. Pueden usar cualquiera de las tres, no es necesario que usen todas a menos que yo se lo pida. Una es la numeral de Stock, donde se debe indicar la palabra óxido más D más el nombre del metal, más entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación que está, con el cual está actuando ese metal. El tradicional es óxido. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero es si el metal está teniendo un solo número de oxidación o si tiene dos. Si tiene un solo número de oxidación, lo nombran como óxido de y el nombre del metal. Si tiene dos números de oxidación, tienen que ver si está usando el más chico o el más grande. Si usa el más chico, le van a dar al nombre del metal terminación oso, y si usa el más grande, le van a dar al nombre del metal terminación ico. Entonces, por ejemplo, van a poner óxido más el nombre del metal y con la terminación correspondiente. Bien, y la otra nomenclatura es la IUPAC, donde tienen que poner un prefijo. Ese prefijo lo sacan del numerito que está acompañando al oxígeno en la fórmula. En este caso estarían mirando este número acá, que acompaña al óxido de hierro, ¿sí? Al oxígeno, ese número.
A partir del mono ya se estaría indicando más óxido, más la palabra de, más otro prefijo que me está indicando el número que acompaña al símbolo del metal. Ese prefijo arranca a partir del di, es decir, a partir de 2, más el nombre del metal. Los prefijos, si es 1 es mono, si es 2 es di o bi, si es 3 es tri, si es 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Bien, para el ejemplo del óxido de hierro, por numeral de Stokes sería óxido de hierro 2, por tradicional sería óxido ferroso y por IUPAC sería monóxido de hierro. Bien, en el caso de los óxidos no metálicos, forman óxidos de tipo moleculares o también llamados óxidos ácidos. Los no metales también tienen varios números de oxidación, incluso tienen más números de oxidación que los metales. Los metales suelen tener como máximo 2 números de oxidación, los no metales pueden tener hasta 4 números de oxidación. Acá tienen un ejemplo, también se hace cruce de los números de oxidación para poder obtener la fórmula. Por ejemplo, con el cloro está actuando con más 3, el cloro tiene 4 números de oxidación, 1, 3, 5 y 7, en este caso lo hace con el 3, y el oxígeno con menos 2. Cruce de los números de oxidación, queda el 2 acá y el 3 ahí. Acá está hecho de forma general, esta es la misma fórmula. Y acá está hecho con el azufre tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6, y bueno, y acá está hecho con solo 2, con 4 y con 6. Con 4, fíjense que cruza los números de oxidación, acá queda un 4 y acá queda el 2 del oxígeno. Lo que sucede después es que simplifico, me queda 1 y 2. En el otro caso, cuando el azufre actúa con más 6, cruce de los números de oxidación, me queda 6 acá, 2 acá, simplifico, dividiendo todo por 2, me queda un 1 y un 3. Bueno, y ahí tienen otros ejemplos con carbono y con nitrógeno. Para poder nombrarlos también utilizo para poder nombrarlos utilizo los 3 métodos que también utilizaba en los óxidos metálicos. Generalmente se utiliza más la tradicional, pero pueden utilizar la que ustedes quieran, a menos que yo les pida una específica o que les solicite que nombren a las 3, que nombren un determinado compuesto inorgánico utilizando las 3 nomenclaturas. Bien, por nomenclatura de Stokes es óxido más D más el nombre del no metal más, entre paréntesis con número romano, el número de oxidación de ese no metal. Por tradicional se pone la palabra anhídrido más el nombre del no metal con terminación oso para el menor número de oxidación o ico para el mayor número de oxidación. Eso es en el caso de que tenga solo 2 números de oxidación. Esto sucede lo mismo que para los óxidos metálicos. Ahora, ¿qué pasa si tiene más números de oxidación? Bueno, si tiene más de 2 números de oxidación, se pone la palabra anhídrido más hipo, el nombre del no metal, oso, para la más chica, después el nombre del no metal, terminación oso, nombre del no metal, terminación ico, y si tiene otra más, per, el nombre del no metal y terminación ico. Acá, por ejemplo, están con todos los valores del cloro. El cloro tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Arma todas las fórmulas con los cruces de los números de oxidación entre el oxígeno y el cloro. Estos son todos los óxidos de cloro. Y me queda anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y el más grande cuando está actuando con 7, anhídrido perclórico. Por la nomenclatura de Stokes, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Bien, y el último tipo de nomenclatura sería el IUPAC, que utiliza prefijos. El primer prefijo es a partir de mono y estaría indicando el numerito que acompaña al oxígeno. Luego viene la palabra óxido más D más el prefijo, que es el número que acompaña al no metal a partir de di, más el nombre del no metal.
Bien, acá tienen un óxido del carbono, donde el carbono está actuando con su número de oxidación más chico, con más 2. Cruce de los números de oxidación me quedó 1 y 1 porque simplifiqué. Por las tres nomenclaturas sería por stock óxido de carbono 2, por tradicional anhídrido carbonoso porque está usando la más chica, y por IUPAC monóxido de carbono. Bien, acá tienen más ejemplos y esto sería un resumen de los prefijos que se le debe poner dependiendo de la cantidad de valencia que tenga. Si tiene 2 valencias, para la menor, terminación oso. Si es mayor, terminación ico. Si tiene 3, hipo, el nombre del elemento, oso, elemento, terminación oso, terminación ico. Y si tiene 4, para el menor de todos, hipo, oso, para el intermedio menor, oso, para el intermedio mayor, ico, y para el mayor de todos, per ico. Bien. Hasta ahí vimos dos tipos de compuestos inorgánicos, los hidruros, que pueden ser a su vez hidráceos si están en solución acuosa, o hidruros no metálicos si están en estado gaseoso, e hidruros metálicos. Y después vimos la reacción entre los elementos con el oxígeno, que me daban óxidos metálicos o óxidos básicos y óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Otro tipo de compuesto inorgánicos son los hidróxidos, que se forman porque los óxidos metálicos o los óxidos básicos se combinan con el agua para formar esta base que sería un hidróxido. El estado de oxidación del no metal no cambia. El estado de oxidación del metal no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo número de oxidación que tenía en el óxido. La ecuación o reacción de obtención sería el óxido básico más el agua que me forma el hidróxido. La fórmula básica va a ser el símbolo del metal. Todos los hidróxidos tienen esto entre paréntesis, un ion oxidrilo o hidroxilo o H. Estos dos tienen carga siempre -1, o sea que su número de oxidación del anión este va a ser -1, y el número de oxidación del metal en este caso está simbolizado por M. Por lo tanto, la fórmula yo lo puedo hacer cruzando los números de oxidación. Sé que todo esto tiene -1, viene acá, queda un 1, y el metal, el número de oxidación se cruza y viene acá abajo, en este caso es M. Para el caso del hidróxido de hierro 3, el hierro está actuando con 3, cruce, me queda el 3 ahí. Bien, esto es lo mismo, es la fórmula general, la X siempre va a valer 1, que no se escribe, y la N va a ser la valencia que tiene o el número de oxidación que tiene el metal. Acá tienen distintos ejemplos. Con el óxido de calcio más el agua me forma el hidróxido. Fíjense que el calcio acá está actuando con +2, cruce de los números de oxidación para formar el hidróxido y acá me queda el 2. Con el potasio y con el bismuto también. Bueno, para nombrarlos también tienen 3 nomenclaturas, utilizan la que prefieran. Generalmente se utiliza la tradicional. La numeral de stock es igual que generalmente no varía mucho de un elemento a otro, pero cambia en el nombre, es decir, antes se decía óxido, ahora es hidróxido. La de stock se pone la palabra hidróxido más D, más el nombre del metal, más entre paréntesis y con número romano el número de oxidación de ese metal. Por IUPAC se pone un prefijo más la palabra hidróxido más D más el nombre del metal. Y por la tradicional se pone la palabra hidróxido más el nombre del metal, y ahí se utiliza terminación oso para el menor o ico para el mayor. En el caso de que tenga un solo número de oxidación el metal que se utiliza, sería hidróxido más D más el nombre del metal, nada más. Bien, acá tienen un ejemplo que sería con el hierro.
cruce de los números de oxidación, el 3 viene acá y acá viene el 1. Por stock sería hidróxido de hierro 3, por tradicional sería hidróxido férrico, y por IUPAC es el prefijo que está indicando este numerito que acompaña después del paréntesis al oxígeno y al hidrógeno, trihidróxido de hierro. Bien, y acá tienen esto para recordar cómo es que se obtiene de un óxido básico más el agua, que me da un hidróxido. Tiene un ejemplo con el hidróxido de sodio y acá tienen más ejemplos de fórmulas con los nombres por dos tipos de nomenclatura, stock y sistemática, que sería lo mismo que la que utiliza prefijos, es decir, que la IUPAC. Bien, por su parte los ácidos se producen cuando se combina un óxido no metálico o un óxido ácido con el agua y no cambia el estado de oxidación del no metal, lo mismo que sucedía con los hidróxidos. Los ácidos son compuestos también ternarios, igual que los hidróxidos, porque están formados por tres elementos. Primero se escribe el hidrógeno, después se escribe el no metal y por último se escribe el oxígeno. La fórmula va a ser esta, es una fórmula básica, acá no hay cruce de los números de oxidación, tienen que tener en cuenta otras reglas. Se pone siempre el hidrógeno, ese hidrógeno va a tener un subíndice, después se anota el símbolo del no metal, ese no metal siempre va a tener acá abajo el subíndice de 1, que no se escribe, y el oxígeno, que abajo también siempre va a tener un determinado subíndice. Yo acá simbolicé con A y con B los subíndices. A va a tener un valor de 1 si el número de oxidación del no metal es impar y va a tener un valor de 2 si el número de oxidación del no metal es par. Por lo tanto, A solo puede ser 1 o 2. Y B, ya es un poco más complicado, se tiene que calcular con los números de oxidación y los subíndices de cada elemento. Es decir, hay que ponerle el valor de los números de oxidación que tiene cada uno de los elementos, multiplicar por los subíndices y la suma de todo eso tiene que ser igual a 0 para poder calcular B. Ahora después lo voy a realizar. Esto sería un ejemplo de la reacción de obtención de un ácido, es el óxido no metálico más H2O, que sería agua, eso me genera el ácido. Bien. Entonces, un ejemplo es, yo tendría que saber o calcular la fórmula o hacer la fórmula del ácido de azufre, ¿sí? Entonces pongo el hidrógeno primero porque sé que es el primer elemento que se pone en un ácido. Pongo ahí una A porque no sé qué número irá, el azufre, el oxígeno y pongo la B porque no sé qué número va. Sí sé que el azufre está actuando con su número de oxidación más grande, que es más 6, y de ahí saco el valor de A. Como yo sé que más 6 es par, voy a saber que la A tendrá un valor de 2. Entonces me va a quedar hidrógeno 2, azufre, oxígeno y ahora B, que no sé cuál es el valor de B. Pero sí sé que el valor de B hay que calcularlo mediante una ecuación matemática y tengo que indicar o saber el número de oxidación con el cual está actuando cada uno. Sé que el hidrógeno está actuando con más 1 para formar un ácido, que el azufre está actuando con más 6 y que el oxígeno está actuando con menos 2. Entonces ahora lo que hay que hacer es multiplicar cada subíndice por su número de oxidación correspondiente, sumarlos e igualar esa ecuación a 0 para poder despejar después el valor de B. Es decir, acá tengo 2 para el hidrógeno, 1 para el azufre, más B por el oxígeno. Todo eso va a ser igual a 0. Ahora reemplazo por los números de oxidación correspondientes. El hidrógeno tiene más 1, 2 por más 1, más 1 por el azufre tiene más 6, más B por el oxígeno tiene menos 2. Eso es igual a 0. 2 por 1 me queda 2, más
1 por 6 me queda 6, más por menos es menos, y 2b me queda lo mismo, 2b igual a 0. 2 más 6 son 8, menos 2b es igual a 0. Ahora paso para el otro lado, me queda menos 2b igual a menos 8. Tacho los dos menos porque me quedaron dos valores negativos de ambos lados del signo igual. Me queda 2b es igual a 8, o lo que sería lo mismo, 8 es igual a 2b. Y ahora ese 2 que está multiplicando al b pasa dividiendo para poder despejar el b. Me queda 8 dividido 2, me da igual a 4. Siempre tiene que dar un valor de número entero, si no está mal. Algún número de oxidación o el valor que puse acá para A está mal si es que no me da un número entero. Entonces 8 dividido 2 es igual a 4 y me queda la fórmula completa del ácido de azufre. Puede suceder, hay casos en el cual yo les doy la fórmula y ustedes tienen que saber con qué número de oxidación está actuando el no metal. Entonces en ese caso, para poder dar el nombre, ¿no? Entonces, en ese caso, en los que ustedes no saben el número de oxidación con el cual está actuando el no metal, van a tener que hacer el mismo procedimiento, ¿sí?, que hicieron acá, 2 por 1 más 1 por X, porque no sé el número de oxidación del no metal, más 4 por menos 2 igual a 0. Resuelven esa ecuación y de ahí van a sacar el número de oxidación del elemento que les falta. Eso lo pueden hacer para ácidos o para cualquier otro elemento en los cuales yo les pida que ustedes den el nombre y ustedes no saben si darle terminación oso o ico o cuál número de oxidación está actuando. Bien, para los ácidos también hay tres tipos de nomenclatura. La que más se utiliza es la tradicional, porque es la más fácil. La de stock utiliza la palabra ácido primero, más un prefijo, más el oxo, más el nombre del no metal con terminación correspondiente, que puede ser ico para el mayor, oso para el menor, más, entre paréntesis con número romano, el número de oxidación del no metal. Después tienen el otro tipo, que es UPAC, un prefijo más oxo más el no metal con terminación ato si está utilizando el mayor número de oxidación, o ito si está utilizando el número de oxidación más chico. Es decir, si antes lo nombraba como ico al más grande, ahora lo nombro como ato, y si lo nombraba como oso, ahora lo nombro como ito. Y la tradicional, que es la más fácil, se pone la palabra ácido más hipo, el nombre del no metal, terminación oso, más el nombre del no metal, terminación oso, el nombre del no metal, terminación ico, y si es la más grande de todas, per el nombre del no metal, ico. Eso en el caso que tenga 4 números de oxidación. Si tiene 3, utilizan las 3 primeras, si tiene 2, utilizan las 2 del medio. Bien, un ejemplo acá, que seguimos con la fórmula que armamos antes, donde el azufre utilizaba el número de oxidación más 6, que es el número de oxidación más grande que tiene el azufre. Por stock sería ácido tetraoxo. Ese tetra viene de este número que acompaña al oxígeno. Tetraoxo sulfúrico, 6 es el número de oxidación del no metal. Por UPAC, tetraoxo, el tetra también es el número que acompaña al oxígeno. Tetraoxo sulfato, 6, terminación ato porque está usando la valencia o el número de oxidación más grande que tiene el azufre. 6D, di porque tiene un 2, hidrógeno. Y la tradicional sería ácido sulfúrico. Bien, acá tienen otro ejemplo que es otro ejemplo con la reacción de obtención del ácido perclórico. Tienen el óxido de cloro 7 o el óxido de cloro 7 más el agua, y eso me genera este ácido acá, que es el ácido perclórico. Bien, un resumen de todo lo visto hasta ahora. Los metales, cuando reaccionaban con el hidrógeno, producían hidruros metálicos.
Los metales, al unirse con el oxígeno, generan óxidos básicos, y esos óxidos básicos al reaccionar con agua generan una base o hidróxido. Los no metales, por su parte, al reaccionar con un hidrógeno pueden producir un hidruro no metálico si están en estado gaseoso, y si están en disolución acuosa o en estado líquido estarían generando un ácido o hidrácido. Y por su parte, los no metales, al reaccionar con el oxígeno, generan un óxido de tipo ácido, y si ese óxido ácido reacciona con agua estaría generando un ácido, o también llamado osácido. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de compuesto inorgánico, que son las sales. Hay diferentes tipos de sales. Las sales generalmente se producen entre la unión entre un ácido y un hidróxido, es decir, entre una base y un ácido. Se produce una reacción que se llama reacción de neutralización, y se forma la sal, que puede ser de distintos tipos, y generalmente se forma agua junto con la sal. Existen varios tipos, como ya les dije antes: las neutras, que pueden ser oxigenadas o no, dependiendo si contienen o no oxígeno. Las no oxigenadas son de tipo binario, es decir, están formadas por dos elementos, por metal y el no metal. Las ácidas es la combinación de un catión con un oso anión que mantiene uno o más hidrógenos del oso ácido, es decir, tienen hidrógeno en su fórmula. Las básicas es la combinación de un catión con un oso anión que mantiene uno o más oxidrilo, es decir, en su fórmula va a aparecer un oxidrilo. Y las mixtas, que están compuestas por dos o más metales y no metales. Bien, las sales neutras no oxigenadas, es decir, que no tienen oxígeno, surgen de la unión de un hidróxido y un hidrácido. En la fórmula primero se escribe el metal y luego el no metal. Por la nomenclatura hay tres tipos. Generalmente se utiliza la de stock. Pueden usar la que a ustedes les parezca más fácil. La de stock, el no metal, se escribe el nombre del no metal con terminación uro, más la palabra de, más el nombre del metal, seguido entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación con el que está usando el metal. La tradicional está el nombre del no metal con terminación uro, más el nombre del metal con terminación oso o ico, dependiendo si utiliza la valencia más chica o la más grande. Y por IUPAC utiliza un prefijo, que es el numerito que acompaña al no metal. Luego se escribe el nombre del no metal con terminación uro, más D, más un prefijo, que es el número que acompaña al metal, y después el nombre del metal. Bien, acá tienen un ejemplo de sal no oxigenada, sal neutra no oxigenada. La primera sería el cloruro de calcio. Se produce entre la reacción entre el ácido clorhídrico más, acá estaría faltando el estado de agregación para poder indicar que es un ácido, más el hidróxido de calcio. Se produce entre el calcio y el cloro. Acá también hago cruce de los números de oxidación, ¿sí? El calcio sé que está actuando con 2 porque lo saco de acá, y el cloro sé que está actuando con -1 porque también lo calculo de acá, del ácido. Así que cruce de los números de oxidación, me queda el 2 acá. Eso sería el cloruro de calcio, que es la sal neutra no oxigenada, más H2O, que siempre se va a formar. Otro ejemplo sería con el ácido bromhídrico más el hidróxido de potasio. También cruce de los números de oxidación, me queda bromuro de potasio más H2O. Este es otro ejemplo entre el cloro y el hierro, cruce de los números de oxidación. Por nomenclatura de stock sería cloruro de hierro 3, por la tradicional sería cloruro férrico, porque el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Acá está usando el más grande, que es más 2, así que que es más 3, perdón. Así que sería cloruro férrico, y por IUPAC sería tricloruro de hierro. Bien, por su parte, las sales neutras oxigenadas son las que contienen
oxígeno en su fórmula, surgen de la combinación de dos óxidos, uno metálico, es decir, básico, y otro no metálico, que es el ácido. Por ejemplo, el óxido de calcio más el trióxido de azufre sería el sulfato de calcio. Bien, o si no también la otra manera, que es la más común que aparece, es que se combine un ácido con un hidróxido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico con el hidróxido de magnesio. Acá también para poder se produce la sal con el agua, y acá también hay un cruce de los números de oxidación entre el anión del ácido. Fíjense que el ácido, cuando se disocia, va a perder los hidrógenos y esto va a quedar unido. Entonces el hidrógeno siempre queda con carga +1 y el anión va a quedar con la carga dependiendo de la cantidad de hidrógenos que perdió. Va a quedar con -1 o -2. En este caso va a quedar con -2, así que cruce de los números de oxidación. El magnesio también, el número de oxidación lo saco de acá del hidróxido. Cruce de los números de oxidación, me queda paréntesis, ¿sí? Todo esto paréntesis, un 2 acá abajo, y el sulfato, el anión que tiene número de oxidación 2, también va acá. 2 y 2 se tachan, por eso esto no tiene paréntesis y queda de esa manera. Sulfato de magnesio más el agua. Primero se escribe siempre el catión, es decir, el metal, y luego se escribe entre paréntesis el grupo o el anión no metal oxígeno, con los subíndices que correspondan. Acá esto sería el nitrato de calcio. Es otro ejemplo. El anión nitrato tenía el ácido nítrico, tiene un solo hidrógeno, así que su carga va a ser -1. Cruce de los números de oxidación, me queda el 2 acá, y el número de oxidación del nitrato me queda ahí, que no se escribe. Bien, para poder nombrarlo también hay las tres nomenclaturas, pero pueden utilizar cualquiera. La que más se utiliza generalmente es la tradicional. La stock utiliza el nombre del oxonión con la terminación correspondiente, más el nombre más D, más el nombre del metal, con entre paréntesis y número romano el número de oxidación de ese metal. La tradicional utiliza el nombre del ozoanión con la terminación correspondiente, que va a ser ato o ito, dependiendo si utiliza la más grande o la más chica, más el nombre del metal con terminación ico u oso. Y por IUPAC, un prefijo más oxo, más el nombre del ozoanión con terminación correspondiente, más entre paréntesis con número romano el número de oxidación del no metal, más la palabra D, más el nombre del metal, más entre paréntesis con número romano el número de oxidación de ese metal. Bien, acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo el nitrato de sodio, por la sistemática, que sería la que utiliza prefijos, que sería la IUPAC, es trioxo. Ese tri es el prefijo, que es el numerito que acompaña al oxígeno. Trioxo nitrato 5, ese es el número de oxidación que utiliza el nitrógeno de sodio. Por stock sería nitrato de sodio, y por tradicional sería nitrato sódico o nitrato de sodio también, porque el sodio tiene un solo número de oxidación, que es +1. Por ejemplo, en este caso, en el cual tiene entre paréntesis y un número diferente a un 1, como sería en este, se pone dioxo, indicando este numerito, nitrato, (3) de estaño 4. Acá está mal, no es nitrato, sino que es nitrito, porque está utilizando el número de oxidación 3, que es el más chico que tiene el nitrógeno. Bien, y acá tienen un resumen en una tablita de cómo cambia el nombre del anión. Sería de la parte que va entre paréntesis, dependiendo del número de oxidación que tiene el no metal. Si es hipo-oso, va a pasar a ser hipo-ito. Si es oso, es ito. Si es ico, es ato. Y si es per-ico, es per-ato.
Bien, las sales ácidas se escribe primero el catión. Recuerden que las sales ácidas van a tener un hidrógeno en su fórmula. Se escribe primero el catión, luego el grupo formado por hidrógeno, no metal, oxígeno, con los subíndices correspondientes. Esas sales ácidas se van a formar porque el ácido que va a formar la reacción, en vez de perder los dos hidrógenos, pierde uno. Se forma entre un ácido y un hidróxido, y el ácido debe tener mayor cantidad de hidrógeno. O sea, si, por ejemplo, acá el hidróxido de litio más el ácido carbónico, ¿qué pasa? El hidróxido de litio, el hidróxido pierde el oxidrilo y el ácido pierde un solo hidrógeno y eso forma el agua. Y después me queda el litio, que tiene número de oxidación +1, y el ácido, esa parte del ácido, al perder un solo hidrógeno, todo esto tiene número de oxidación -1. Así que cruce de los números de oxidación, me queda uno ahí y uno acá. Si el litio tendría un número de oxidación diferente a 1, como ser en este caso, me queda paréntesis y el número de oxidación del no metal. Perdón, del metal. Para poder nombrarlas también hay tres tipos de nomenclatura. La que más se usa es la tradicional, pueden utilizar la que les parezca más fácil. La stock utiliza el prefijo, si es di o más la palabra hidrógeno, más el oxoanión con terminación correspondiente, más D, más el nombre del metal, más entre paréntesis y con número romano el número de oxidación de ese metal. La tradicional es el oxoanión con la terminación correspondiente, más la palabra ácido, más D, más el nombre del metal, más entre paréntesis y con número romano el número de oxidación de ese metal. Y por último, la IUPAC utiliza el prefijo, si es di o más hidrógeno, más el prefijo, más la palabra oxo, más el no metal con terminación correspondiente, más D, más el metal, más el número de oxidación del metal. Bien, y acá tienen ejemplos de sales ácidas. Por ejemplo, por IUPAC sería hidrógeno, ¿sí? Porque tiene uno solo, tetraoxo fosfato 5, que es el número de oxidación del no metal, de sodio. Por stock sería hidrógeno fosfato de sodio, y la más fácil, que es la que más se utiliza, es la tradicional, fosfato ácido, ¿sí? Porque tiene un hidrógeno, de sodio. Bien, y las sales básicas son lo contrario, poseen en su fórmula un grupo hidroxilo, se forman también entre un ácido y un hidróxido, y lo que sucede es que, al contrario de lo que sucedía con el ácido, el hidróxido tiene que tener mayor cantidad de oxidrilos. Se escribe primero el catión, luego los oxidrilos y seguido del oxoanión, que formaba parte del ácido. Acá tienen, por ejemplo, el ácido sulfúrico y el hidróxido de cobre. Bien, el ácido pierde los dos hidrógenos, así que ese sulfato me queda con número de oxidación -2, y el hidróxido pierde uno solo de los oxidrilos, así que todo esto queda con número de oxidación -1. Después, cruce de los números de oxidación, el del sulfato, el 2, viene acá. Perdón, el hidróxido no pierde ninguno de los oxidrilos. Bien, en realidad sí, a ver, el ácido pierde los dos hidrógenos y el anión sulfato queda con una carga -2. El hidróxido pierde uno solo de los oxidrilos y quedando todo esto con una carga -1. Entonces, ¿qué sucede? Acá, para no poner paréntesis y hacer cruce de valencia, este tiene -2 y todo esto tiene un 1, así que acá no se escribe, pero a este acá
sí tendría que haber puesto paréntesis acá y ponerle un 2 acá abajo, pero para no hacer eso y volver a poner dos paréntesis en la fórmula que ya tiene paréntesis, le pone 2 a este y 2 a ese, porque además no se pone paréntesis al inicio de una fórmula, por eso cruza el número de oxidación, paréntesis solo al oxidrilo, eso sí se ve en las fórmulas, entonces le pone el 2 ahí y el 2 acá. Y se forma también el agua. Para nombrarlo es igual que las sales ácidas, solo que donde antes se ponía ácido, ahora se pone básico. Hay los tres tipos de nomenclatura, la que más se utiliza es la tradicional. Por stock se usa el prefijo más hidroxi, más prefijo, más oxoanión, más el número de oxidación del no metal, más la palabra de, más el metal, más el número de oxidación del metal. Por tradicional es el oxoanión más el prefijo más básico más metal con terminación oso o ico. Y por IUPAC se utiliza el prefijo más el hidróxido más oxoanión más el metal con terminación oso o ico. Un ejemplo tienen acá una sal que se forma entre el anión sulfito, es tetra, ¿sí? Indicando la cantidad de hidroxilo que tiene, tetrahidroxi, trioxo, sulfato 4 de níquel 3. Esa es por sistemática o IUPAC, la tradicional sería sulfito tetrabásico niquélico. Y la nomenclatura, el último tipo de nomenclatura sería tetrahidroxi sulfito niquélico. Bueno, acá tienen otro ejemplo que es lo mismo. Y por último, las sales mixtas, que son compuestos cuaternarios, es decir, que están formadas por 4 elementos que resultan de la acción de dos radicales y ácidos oxácidos diferentes sobre un mismo metal. Se lo nombra primero por el radical y luego los metales. Por ejemplo, en este caso tienen primero se nombra primero el fosfato de potasio y calcio. Y para hacer la fórmula primero se ponen los metales y después el ozoanión. Por ejemplo, este sería sulfato de disódico de calcio. Bien, el primer tipo de reacción, y acá terminaría el primer video para después hacer el otro, donde damos los tipos de reacciones y algo de ácidos y bases. Las reacciones de combustión es una reacción de oxidación-reducción en la cual el oxígeno se combina con rapidez con materiales que son oxidables. Son reacciones muy exotérmicas, en las cuales se libera calor y se produce una llama visible. La combustión puede ser de dos tipos, combustión completa o incompleta. Cuando la combustión es completa, se generan dióxido de carbono y agua como productos principales y una gran cantidad de calor. La reacción va a ser siempre la misma, lo que va a ir variando es este reactivo. El resto del reactivo y productos van a ser los mismos. Entonces, cuando tengan que hacer una reacción de combustión, va a variar el combustible, la fórmula del compuesto combustible. En este caso está representado con metano. En este otro caso el combustible es un alcohol llamado etanol, más oxígeno, siempre, que me va a dar dióxido de carbono más agua, más gran cantidad de calor, porque es una combustión de tipo completa, tiene la suficiente cantidad de oxígeno como para poder ser completa. Bien, y si el oxígeno es insuficiente, se estaría produciendo una reacción de combustión de tipo incompleta, que va a dar como producto monóxido de carbono, que es un gas tóxico, y otro de los productos es el carbono, que se observa como un hollín negro, y agua en pequeñas cantidades. También se produce energía en forma de calor, pero en pequeñas cantidades. También lo que va a variar es la sustancia combustible que se coloca acá. En este caso se utiliza propano más el oxígeno, carbono más el agua más energía, que es poca cantidad lo que se obtiene. Y la otra reacción de una combustión incompleta
en este caso está con propano, más oxígeno, monóxido de carbono, más agua, más energía en forma de calor.